La presentación breve va a ser sobre el tema cultivo de servicio en sistemas agrícolas ganaderos. Un poco, primero que nada, destacar el equipo de trabajo, o sea, qué gente ha venido trabajando en este tema, muchas veces en forma discontinua. Priscila Pinto, que la van a ver en varios de los slides, es una estudiante de doctorado de la Universidad de Buenos Aires que ha trabajado sobre experimentos nuestros de INEA. El colega Gervasio Piñeiro, que seguramente muchos lo conocen, Santiago Arana, y después mucha gente de INEA, Félix, Rodrigo, Walter, José, Fernando, etc. Vamos a mirar algunos indicadores de lo que está pasando con la agricultura. Bueno, qué cosas trajo el cambio de sistema de rotación con pasturas a agricultura continua, las oportunidades que tienen los cultivos de servicio y algunos resultados, y la mirada hacia adelante en este tema. Y si miramos, por ejemplo, el área sembrada en relación invierno-verano, lo que vemos es, obviamente, a partir del año 2000 y algo, un aumento muy grande del área de verano y un aumento grande de la relación de cultivos de verano sobre cultivos de invierno. O sea, un sistema bastante dominado por soja como cultivo de verano y con un área de invierno que no es igual en términos de área de cultivos. Eso más que nada para los que no están tanto en el sector agrícola o agrícola ganadero. Si miramos la superficie de chacra y la intensidad agrícola, el número de cultivos por año, básicamente estamos en 1.3 y uno podría decir que si uno mira el sistema agrícola hoy en día, la rotación dominante más o menos por las áreas es trigo, soja de segunda. Después una cobertura de invierno básicamente para el cumplimiento de los planes de uso y una soja de primera. Después tenemos toda una variación de sistemas, gente que incorpora maíz, etc. Pero es un sistema bastante simplificado que ha perdido diversidad con respecto a lo que veníamos trabajando antes, que eran sistemas de rotación con pastura, que tenían también problemas de productividad. Entonces, pasamos a un sistema de rotación cultivo-pastura, un sistema de agricultura continua que lleva muchos años en muchas chacras. Y si ustedes ven un poco la tendencia, a partir de 2014 en adelante empieza a caer el área agrícola total y hubo cierta conversión de área agrícola nuevamente a pasturas. Sobre todo en aquellos lugares donde los resultados económicos empezaron a fallar. También, y habrán visto en la prensa un montón de notas que hablan de lo difícil que es rearmar la estructura ganadera en muchos de los predios que se convirtieron a sistema de agricultura continua. ¿Qué cosas pasan? La primera, hay una menor oferta de nitrógeno del suelo. ¿Y por qué? Bueno, porque nos alejamos de la fase de pastura, hay menos nitrógeno disponible y lo que sucede paralelamente, y hay unos trabajos del colega nuestro Andrés Berger, que muestran que la genética de trigo ha seguido explorando potenciales más altos. Es decir, por un lado el suelo tiene menor capacidad de oferta de nitrógeno y por otro lado tenemos una genética que es más demandante de nitrógeno. ¿Se entiende? Y eso hace que la gente tenga que aplicar mucho más nitrógeno hoy en trigo. O sea, está totalmente dependiente de la aplicación de fertilizante nitrogenado. Lo segundo, al igual que en la región, tenemos mayor problema de resistencia de malezas herbicidas a diferentes familias. Primero fue el glifosato, después otras familias. Evidencias de deterioro de la calidad del suelo, de la calidad física del suelo sobre todo. Entonces digo, estamos trabajando sobre un sistema que es inestable, que fue rentable, que ha tenido sus subas y bajas, pero que es inestable. Solamente quiero mostrar y que se concentren en esta gráfica. Este es un trabajo dentro del marco del doctorado de Osvaldo Ernst, publicado el año pasado, donde muestra, estos son años de cultivo continuo y esto es rendimiento de trigo. Y abajo lo que tenemos es el rendimiento para situaciones con limitante de nutrientes y abajo sin limitante de nutrientes. Y lo que ven es que más allá de que uno levante los nutrientes, hay un efecto años de cultivo continuo, que puede ser explicado por ejemplo, el deterioro de la calidad física del suelo. Y uno puede no notarlo en la materia orgánica. La materia orgánica del suelo puede no haber cambiado mucho, porque es un indicador mucho más lento, pero sí la calidad física, la conductividad hidráulica, la resistencia a la penetración. Entonces,
Esto lo que hace es que, bueno, yo por más que agregue nitrógeno y fertilizante, no voy a alcanzar los mismos rendimientos cuando estoy en una situación de muchos años de cultivo continuo frente a una situación que recién sale de pastura. Este es un tema súper importante, porque en realidad lo que hace a mucha gente es pensar, bueno, ¿cómo hago para reiniciar un ciclo de pasturas cortas, largas, etcétera? Es un tema que está en discusión, no es que la gente no lo sepa. En esto de los cultivos de servicio hubo una política pública, ¿tá?, que fueron los planes de uso, con los cuales en su momento INIA colaboró, digamos, en su fundamento, al igual que la Facultad de Agronomía, en el cual una de las cosas es que es mandatorio el uso de cultivos de cobertura o protectores, como incluso le llama DIEA en las últimas estadísticas, en el planteo de secuencias. La pregunta es, ¿hay gente que hacía cultivo de cobertura antes? Sí. Sí, hay agricultores que hacían cultivo de cobertura antes de que los planes de uso se pusieran en marcha. Cuando fue mandatorio, obviamente hay que presentar un plan con el diseño de la rotación, etc. Y una de las funciones de estos cultivos de servicio, justamente la cobertura, proteger el suelo de la erosión. Y ha sido la forma como los productores han ido tomando conciencia del tema. Y cuando uno le pregunta en general a los productores y a los técnicos asesores, en general toman bien la medida. Como toda regulación al principio generó cierta resistencia, pero en general fue una de las políticas que ha tenido más, digamos, participación público-privada. Entonces el resultado es, si uno mira las estadísticas de DIEA, esto es la salida del verano, depende de qué salgo en verano, qué tengo en invierno. Y lo que tengo es, por ejemplo, soja de primera, soja de segunda, una parte del área va para cultivo de invierno, trigo, cebada, colza, básicamente, pero una parte muy importante va con cultivos protectores. Es decir, eso fue un poco el resultado de una política pública que los privados en general tomaron bien y que tiene un componente de costo que generalmente se le adjudica a la soja siguiente de cultivos protectores. Una importante área. Después uno puede discutir cómo se manejan esos cultivos, etcétera, pero los números están ahí. Hay una gran variedad de términos. Entonces, el cultivo de cobertura, básicamente lo que hace es protección del suelo contra la erosión. Ese es el concepto. Los abonos verdes, incorporación de materia orgánica y nitrógeno. Y acá en Las Brujas, el ingeniero Juan Carlos Gil Sanz ha trabajado muchísimos años, y está allá atrás, en la parte de abonos verdes en horticultura, que es una práctica que se ha dado mucho a conocer y que es muy valorada por el sector hortícola. Incluso nos ha ayudado mucho en encarar las líneas de trabajo. Lo que se llaman los cultivos catch crops, es un término más americano, que se siembran pensando en captar nitrógeno residual y prevenir el lavado, sobre todo a las tuberías de drenaje. Tienen muchas funciones diferentes a los cultivos de renta, pero a la larga con beneficios económicos. Si uno después empieza a calcular cuánto nitrógeno sustituye, cuánto protege el deterioro de la calidad del suelo, etcétera, también le puede poner valor a los cultivos. Los cultivos de servicio en general proveen servicios ecosistémicos pensando en el desarrollo de sistemas de producción sostenible. La pregunta que uno se hace y a la que quiero llegar al final es, bueno, ¿es suficiente en aquellos suelos que están muy degradados con poner solamente cultivo de servicio? Yo creo que no. Creo que esto es una alternativa para situaciones que están, digamos, en un grado de deterioro medio o sin deterioro, pero bueno, donde queremos mantener la productividad. Entonces, básicamente, cuando yo no pongo nada, estoy desperdiciando energía durante el invierno, tengo, digamos, problemas de erosión, etcétera, y los cultivos de servicio entran acá en una rotación en la que, por ejemplo, acá tenemos soja y maíz. Acá hay un ejercicio que hizo la estudiante de doctorado Priscila, que es básicamente, bueno, depende de qué tengo, gramíneas, leguminosas y crucíferas, ¿qué es lo que me están aportando? Las gramíneas, básicamente por el tema cobertura, protección de la erosión, lo más importante. Retención de nutrientes y control de malezas. Las leguminosas, punto número 1, reposición de nitrógeno. En un sistema en el cual cada vez precisamos más nitrógeno para fertilizar los trigos, tenemos que encontrar una fuente orgánica
y eso no quiere decir sustituir los fertilizantes, es pensar el sistema un poco diferente. Y las crucíferas, por ejemplo, los rábanos, que es con lo que se ha trabajado más, básicamente uno de los temas en el que se ha hecho énfasis es la mejora de las propiedades físicas del suelo. ¿Está claro hasta acá? O no escuchan nada o no. Una de dos. Bien. Vamos a mirar algunos ejemplos. Entradas de nitrógeno al sistema. ¿Qué se ha hecho? Esto es un screening de leguminosas anuales que se llevó a cabo durante 3-4 años en la Estanzuela. El encargado de esto era Félix Gutiérrez. Básicamente lo que muestra es para diferentes leguminosas anuales cómo es su comportamiento en fecha de siembra de marzo, abril y mayo. En términos generales, después yo lo voy a resumir, siembras de mayo para leguminosas anuales es muy tarde, lo mejor es marzo, abril. Lo más interesante es esto. Esto es la producción de biomasa aérea y subterránea de leguminosas anuales. Es un trabajo que está, ya debería estar publicado, donde tenemos para leguminosas de floración temprana, intermedia y tardía, la biomasa aérea y la biomasa subterránea. O sea, diferencias entre especies. Acá básicamente tenemos Trifolium, Medicago, lupinos, ibicias y producciones interesantes de biomasa aérea. Cuando vemos, bueno, cuánto puede aportar esto en términos de nitrógeno, acá lo que vemos es cuánto hay de nitrógeno en esas leguminosas. Parte es nitrógeno tomado del suelo y parte es de la fijación biológica. Entonces, hasta acá, lo que está en blanco es aporte de fijación y lo que está en azul es el complemento. Y entonces vemos leguminosas que tienen diferente desempeño, pero llegan a acumular entre lo que toman del suelo y lo que fijan alrededor de 190 kilos de nitrógeno. No es poco para una leguminosa que dura un año, en la cual lo que se hace sí es dejar que la leguminosa florezca. O sea, se aprovecha en términos prácticos el crecimiento de septiembre, que es donde uno logra una importante cantidad de biomasa. Una gran diversidad de datos. Y cuando esto lo pasa y quita esta parte, es decir, quito la parte de aporte de nitrógeno del suelo y me quedo con lo que fija, y bueno, llegamos a leguminosas que llegan a fijar más de 100 kilos de nitrógeno en una zafra. La pregunta es, mirá, si yo siembro maíz, voy a sustituir el nitrógeno del maíz por lo que yo fijé en la leguminosa. En realidad, uno sustituye parte de lo que precisa el maíz. No hay una sincronización perfecta entre la oferta del nitrógeno de la leguminosa y lo que demanda el maíz. Pero es nitrógeno que entra al sistema, que es lo que hoy no está entrando. ¿Se entiende? Bien. Entonces, vimos variabilidad en tipos, en precocidad, en partición de biomasa aérea y radicular y aportes por FBN. Marzo-abril es el óptimo, mayo es muy tarde para lograr acumulaciones significativas y por eso uno de los temas de trabajo que adelanto es la siembra precosecha de estas leguminosas anuales. Uno no puede esperar a después de la cosecha para sembrarla porque si no el crecimiento es muy pobre. ¿Se entiende? Y bueno, lo que decía, crecimiento de septiembre necesario para acumular biomasa en forma significativa. Miremos ahora entradas de carbono y mejora de propiedades físicas. Estos son experimentos paralelos, gemelos, que empezaron en el año 2012 en Estanzuela y en 33, con diferentes especies. Estos son datos para 3 años de acumulación de biomasa aérea, gran variabilidad, y biomasa radicular para estas especies, que básicamente son leguminosas, 2 nabos forrajeros y 2 gramíneas. Y uno de los problemas, variabilidad. Acá vemos la biomasa aérea para el ensayo del este y para el ensayo de Estanzuela. Básicamente máximos muy interesantes, pero también mínimos, un efecto año bastante marcado en lo que es desarrollo y producción de biomasa. Perdón.
Este es un trabajo que se presentó en Congreso Argentino de la Ciencia del Suelo el año pasado, que muestra para el experimento de 33, que arrancaba de campo natural, cuál es el comportamiento de la materia orgánica. Y esto es materia orgánica particulada, o sea, la fracción más gruesa de la materia orgánica, que uno puede decir empieza en 53 micras o 212 micras según el criterio. Y acá lo que tenemos es el total y después lo que es el agregado nuevo. Y básicamente todas agregan, nunca obviamente llegan al campo natural, pero todas están incorporando materia orgánica joven al suelo. Hablamos de leguminosas, hablamos de algo de entrada de carbono. Con el tema de las crucíferas, sobre todo lo que es el nabo forrajero, lo que uno espera es básicamente el efecto de descompactación de suelo. En Estados Unidos se usa mucho para el tema de cosechar nutrientes como forma de que no se pierdan por drenaje luego. Los nabos forrajeros son de alta precocidad. El mayor desarrollo del órgano de reserva son 60-70 días, adaptados a mezclas con avena, lo que decía, evitar pérdidas ambientales, y bueno, potencial efecto de descompactación. Mucha cosa no hemos visto. Estos son datos de resistencia a la penetración en Niña de la Estanzuela, 3 años de acumulación de efectos, y lo que vemos acá en verde es el nabo forrajero, una menor resistencia a la penetración, sobre todo en superficie, comparado con una situación testigo en la cual no tenemos ninguna cobertura creciendo en el invierno. Acá lo que falta más que nada es algunas pruebas en chacras un poco más degradadas, digamos. No ha sido tan fuerte, digamos, el efecto. Entonces, en términos de precocidad, si buscamos cobertura rápida del suelo, avena, nabos forrajeros son buenas alternativas. Mayor producción de gramíneas y crucíferas, muy añeras, las leguminosas, sobre todo es un aspecto que hay que mejorar, todo lo que es implantación precosecha. Y reconocer los diferentes potenciales aportes de cada especie. En definitiva, es reconocer el servicio que están brindando. Cobertura, raíces, entrada de nitrógeno al sistema. Este es un experimento que tiene más años, que empezó en el 2004, que es simplemente sobre una secuencia soja-soja, la inclusión de cultivos de cobertura de invierno, que era básicamente avena y ryegrass, esto sigue. Algunas cosas que miramos, esto se volvió a remuestrear y se va a presentar ahora en el Congreso Latinoamericano de Suelos. Bajo 2 cultivos de servicio, avena y ryegrass, y un testigo. ¿Qué sucedió después de 8 años? Carbono orgánico del suelo, mayor cantidad de carbono cuando teníamos cobertura de avena y ryegrass. No hay diferencias después de la profundidad 7,5-15 centímetros. Aumento de la capacidad de suministro de nitrógeno con respecto al testigo sin cobertura. Pero lo más importante fue algunas cosas que vimos en lo que fue propiedades físicas. Generación de macroporos, tanto tener cobertura de avena ryegrass comparado con un testigo, o tasa de infiltración, mucho más alta cuando nosotros teníamos cobertura que en suelo que permanecía desnudo en el invierno. Es decir, mucho más rápido se ven los efectos físicos que los efectos en dinámica de carbono, y está bien, es así. Tienen diferentes dinámicas. Otro de los servicios es el manejo de malezas. Y yo acá lo que extraje son unos datos de los colegas Alejandro García y Diego Caspari del área de malezas de Estanzuela, donde básicamente lo que tienen es cómo es el manejo del cultivo de cobertura y el control de alguna de las malezas. Básicamente ellos manejaron 2 malezas problema, una es el ryegrass y otra es la coniza, en 3 sitios experimentales. Este es el testigo que no tiene cobertura durante el invierno, y estos son diferentes formas de sembrar el cultivo de cobertura, en línea, al voleo, etc. Básicamente lo que uno ve es que en general cualquier sistema donde uno cubra durante el invierno en mayor o menor medida logra un control
aceptable de malezas comparado con un barbecho sin cobertura, tanto para ryegrass como para coniza, ¿no? Es decir, la importancia de cubrir el suelo con algo en el invierno. Y esto es la evolución de la biomasa de malezas en función de la densidad de siembra de avena negra. Entonces acá lo que tenemos es cómo cae la biomasa de malezas en la medida que nosotros vamos agregando coberturas cada vez mejores. ¿Tá? Tema de competencia básico. En limpio, y esto es un resumen de los ensayos que están haciendo ellos, perdón. Lograr una buena cobertura es el mejor herbicida. Los datos son experiencias de 1 año y 3 sitios. Una supresión de entre 80 y 90% de la biomasa de malezas con 30 a 40 kilos de avena negra. Una de las cosas que están trabajando ellos es lo que se llama el rolado. En vez de desecar, aplicar un rolo. Que también, si no me equivoco, fue un préstamo de acá del área de horticultura. Entonces, básicamente se está trabajando con otras alternativas para bajar lo que es control químico y mejorar el manejo de malezas. Así que bueno, esos son trabajos en curso, se presentaron la semana pasada en el seminario de resistencia de malezas en Estanzuela. Hacia adelante, ¿qué estamos trabajando? Primero, en mejorar la implementación pre-cosecha de los cultivos de servicio, en especial leguminosas, para justamente tener esa... Tengo que ver el bar. Después, lo otro, las mezclas, que es un tema que no hemos incursionado, mezclas de cultivo de servicio para complementar la provisión de servicios ecosistémicos. Si la leguminosa me da nitrógeno, el nabo forrajero me descompacta, la gramínea me crece más rápido, me cubre el suelo, bueno, ¿dónde están las mejores mezclas? El tercero es profundizar en la dinámica de carbono-nitrógeno, por lo que decía, cuando entra nitrógeno en una leguminosa anual, en un ciclo en el que va de repente de un maíz, bueno, ¿cuánto de ese nitrógeno queda disponible para el maíz y cuánto en realidad sirve para después acumular más materia orgánica? Los cultivos de servicio de verano, que hemos tenido algunas experiencias con crotalaria, de muy buen crecimiento, pero que preferimos empezar a trabajar con invierno un poco pensando en el diseño de la rotación. Los impactos económicos que a la larga esto tiene, es decir, cuánto nitrógeno sustituimos o agregamos al sistema, cuánto nos ahorramos en lo que es supresión de malezas. ¿Podemos revertir suelos muy degradados solamente con cultivo de servicio? ¿O comenzamos a combinar la rotación con pasturas de diferente duración? Y estas dos preguntas, yo voy a un experimento muy viejo que tiene Iña, el experimento de rotaciones de la Estanzuela, donde bueno, uno podía prever lo que podía llegar a pasar en un sistema de cultivo continuo. Esto es el carbono, el stock de carbono para diferentes manejos del suelo. Esto es cultivo continuo, básicamente del estilo del cultivo continuo que se hace en el área comercial. Y uno podía esperar cierta degradación de suelo y menor productividad que sistema con pasturas. Ahora vean qué interesante. Cuando uno en la fase de esta rotación incorpora 1/3 de la fase con pasturas, que sería más o menos a poner hoy en una secuencia 1 año y algo de trébol rojo, por ejemplo, uno logra valores de carbono orgánico muy aceptables y cercanos a lo que uno logra con una pastura de 3 años. Entonces, no hay que cerrarse. Los cultivos de servicio con sus diferentes capacidades son un menú, un ingrediente más al menú nuevo de diseño de sistema que hay que pensar. Pero tampoco hay que borrar todo lo que ya se hizo, y lo cual el país tiene tradición, que es decir, bueno, yo tengo diferentes alternativas de fases más ganadero-agrícolas o de fases más agrícola-ganaderas donde puedo empezar a recuperar sobre todo aquellas chacras que tienen problemas de degradación física, falta de nitrógeno, etc. Es decir, no porque ahora hablamos de cultivo de servicio, bueno, no hablamos más de pastura, no. Es un menú que tiene, en definitiva, el agrónomo, el productor, para trabajar. Con esto, muchas gracias. Quedo a las órdenes. Bien, muchas gracias, Jorge. Pasamos a
¿Alguna pregunta del público? Dice, ¿no deberíamos esperar mayores beneficios de la mezcla de leguminosas y gramíneas en lugar de la siembra individual de cada una? Sí, probablemente. Ahí lo que tenemos que lograr es, cuando nosotros queremos sembrar temprano la leguminosa, sabemos que ahí la gramínea compite mucho mejor, etcétera. Entonces tenemos que mejorar sobre todo la implantación de las leguminosas, para que la mezcla no se nos balancee solamente a gramíneas. Pero sí, sin duda, yo estoy... Hay otro tema que hay que considerar, y es el manejo de malezas durante el invierno. Dependiendo de lo que yo pongo, es lo que yo puedo hacer. Pero sí, conceptualmente hay que dedicar un capítulo al tema mezcla, sí. Bien. Además de los cultivos de servicio como un componente más de los agroecosistemas, que según los datos no aportan a la biodiversidad de los corredores biológicos o islas de biodiversidad, ¿es necesario pensar en el diseño de los predios y de las zonas productivas? No entiendo bien la pregunta, pero La pregunta viene, ¿es necesario pensar en el diseño de los predios más allá de los cultivos de servicio? hay que pensar en el diseño de los sistemas. Nosotros somos medio autópsicos, hacemos mucha medicina forense. Nos pasan las cosas y después queremos ver por qué nos pasan. Nosotros cuando empezó la onda agrícola fuerte, en el 2003 hicimos un simposio en Mercedes, diciendo, bueno, tengan cuidado, no desconozcamos todo lo que se generó, esto puede llegar a pasar, se puede llegar a degradar el suelo, etc. En aquel momento se nos dijo, loco, una vez que viene una buena, se ponen en contra de la ola. Pero la función que tenemos que nosotros es esa. Ahora, la función es otra. Lo que tenemos que pensar es sistemas en los cuales seguramente la aplicación de agroquímicos esté cada vez más restringida por nuestros compradores. Segundo, sistemas que incorporen cultivo de servicio, pasturas. Hay que darle otra riqueza al sistema y eso lo tenemos que hacer nosotros. No podemos ver al productor que pruebe eso. Hay un trabajo de diseño mucho más de autopsia. El trabajo que mostraba de Osvaldo, o sea, la situación, uno pensaba que iba por ese lado. Están los datos, después cada uno obviamente tiene sus números, estos son cuentas, pero sí, y además es un trabajo de varias disciplinas, digamos, esto no se puede hacer, o sea, acá hay gente de malezas, hay que pensar un sistema diferente y ponerlo a funcionar y ver cómo funciona. Sí, bien. Estoy de acuerdo. ¿Cómo mejorar el control de pérdidas de fósforo soluble a través de la cobertura y cultivos de servicio? Nosotros yo no he trabajado en fósforo. A ver, uno de los temas para mejorar uno de los temas que logra los cultivos de cobertura es bajar la escorrentía, la erosión. De todas formas hay problemas hace unos pocos días Carlos Perdomo dio una charla sobre eso, pero nosotros no hemos trabajado con el tema. Bien. Vamos con la última. ¿Crees posible, además del buen trabajo realizado en las pasturas y o cultivos de servicio, investigar sobre el escalonamiento floral de las especies utilizadas para relevar el sistema para las abejas? Porque agroecología implica también eso. Si digo que no en este ambiente, sí. Muy bien, le damos las gracias.